por ponernos tu atención cariñosa y sobreabundante. Gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos una vez más para examinar tu palabra juntos. Oh Padre, por favor, llénanos de nuevo en tu Espíritu Santo, para que tu palabra continúe a transformar nuestros corazones, para que tome nuestros corazones endurecidos o pecaminosos o inmundos, para limpiarlos, para lavarlos con la sangre de tu Hijo Jesús, para que se queden sensibles otra vez, sensibles a tu palabra, limpios. Y llénanos de nuevo, por favor, por tu Espíritu Santo de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, para que podamos no solo entender intelectualmente tu palabra, sino para que nos siga transformando a la imagen de tu Hijo Jesús, porque no hubo nadie como Él, tan compasivo, misericordioso, con toda su autoridad y verdad. Haz, Padre, que seamos conformados a la imagen de Él. Así pedimos que hagas en esta lección de escuela dominical, en el sermón hoy y cada vez que nos reunimos para examinar tu palabra. Transfórmanos, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en las lecciones de escuela dominical, ustedes ya vieron la lección que dice digresión 15. La revelación de Éxodo 34, 6 a 7 en el Nuevo Testamento. Y también ustedes vieron la lección que sigue, Éxodo 34, versículos 10 a 28. Dios confirma su pacto con Israel. Estas dos lecciones vieron, ¿verdad? Correcto. Entonces, para la próxima lección para ustedes serían Éxodo 34, versículos 29 a 35, la cara resplandeciente de Moisés. Pero, como estuve de vacaciones los últimos 2 domingos, estoy atrasado. Entonces, tengo que, poner pilas para poder alcanzar a donde están ustedes. Entonces, vamos a parar por un momento, pausar las lecciones de escuela dominical para darme a mí la oportunidad para predicar de estos dos temas que ya vieron. De hecho, hoy voy a predicar de digresión 15, la revelación de Éxodo 34, 6 a 7 en el Nuevo Testamento. Y prefiero no volver a ver la misma lección. Ustedes ya lo vieron. Ya saben las respuestas, no hay necesidad de volver a ver la misma lección. Entonces lo que voy a hacer es hablar del mismo tema, dar un mini sermón, si quiere llamarlo así, sobre este tema de la digresión 15, la revelación de Éxodo 34, 6 a 7 en el Nuevo Testamento. Voy a predicar de esto en el sermón y lo que les voy a presentar es como otro sermón sobre el mismo tema, viendo pasaje diferente. Entonces, tiene sentido todo esto, ¿verdad? Entonces, lo que quiero ahora es que volvamos a Éxodo 34, versículos 6 a 7, simplemente para repasar una vez más este pasaje, para luego ver una aplicación en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto varios, pero vamos a ver otro pasaje que no hemos visto en los domingos recientes para ver nuestra reacción. ¿Cómo debe ser nuestra reacción a estas buenas noticias de Éxodo 34, versículos 6 a 7? Vamos a leerlos. Dice: y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó. Fíjense que Jehová no le dio ninguna visión, no se presentó en ninguna forma para impresionar a Moisés en una forma visual, sino que fue algo que Moisés escuchó. ¿Qué escuchó?
pues el nombre, dicho 2 veces, Jehová, Jehová, este nombre por excelencia sobre Dios, que comunica que siempre era, que es, que siempre será. Entonces los atributos que está por describir son atributos, como todos los atributos de Dios, son constantes. Siempre han sido de Él, siempre son de Él, siempre serán de Él. Jehová, Jehová fuerte, y vimos que una traducción posible de esta palabra también es Dios, hablando de su fuerza, de su poder. Dios misericordioso y piadoso o clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a Moisés, no a millares, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Sabiendo esto, conociendo a este Dios, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cómo debemos responder a esta revelación ahora en el Nuevo Testamento? Vamos a ver 2 reacciones posibles en el Evangelio de Lucas. Entonces, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18 y versículo 9. Ahora, la parábola que estamos por leer no hace mención directa de Éxodo 34, 6 a 7, pero lo vamos a colocar ahí de todas maneras para ver 2 reacciones a lo que revela el Antiguo Testamento o Éxodo 34 sobre Dios. Y estas son 2 reacciones posibles, una aprobada, la otra reprobada. Versículo 9 de Lucas 18 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Ahora, vamos a hacerlo de esta forma. Quiero que ustedes me ayuden a evaluar lo que estamos leyendo. 2 hombres subieron al templo a orar. Ahora queremos ver si estas acciones, si estas descripciones, si estas personas son aprobadas o reprobadas. Entonces, ayúdenme. 2 hombres subieron al templo a orar. Esta actividad, este hecho que hay 2 hombres que subieron al templo a orar, ¿es una acción aprobada o reprobada? Aprobada, sí. 2 hombres hacen bien, hacen lo que deben hacer los judíos devotos en ese entonces. Uno era fariseo. ¿Aprobado o reprobado? ¿Qué me dicen? ¿Cuántos dicen aprobado? 3 por lo menos. ¿Cuántos dicen reprobado por fariseo? ¿Quiénes dicen no tengo ni idea por qué se está preguntando esto el pastor? Ok, varias personas. A veces cuando escuchamos fariseo, inmediatamente pensamos en una persona positiva o negativa. Negativa, típicamente, porque reconocemos por los 4 evangelios como ellos perseguían a Jesús, como querían hacer trampa para que se tropezaran en las cosas que enseñaba y todo lo demás para avergonzarlo públicamente. Tenían envidia de su popularidad y tantas cosas más. Entonces, a veces nosotros, por conocer bien los 4 evangelios, escuchamos
del fariseo y pensamos, será una persona negativa. Pero queremos pensar en ellos según el pensamiento común y corriente de esa época y lo que pensaba la gente de esa época sobre los fariseos. Y en esta época, los fariseos eran considerados como gente muy devota, muy positivamente. Hasta había un dicho en Israel en ese entonces: si solo llegan dos al cielo, uno será fariseo y el otro escriba, porque eran los que demostraban más devoción por las cosas de Dios. La gente los consideraba como en algunos pueblos consideran el sacerdote de la parroquia, que este señor pues casi camina en las nubes, que no toca tierra cuando camina, porque es un hombre santo seguramente por este oficio de ser sacerdote. Así consideraban a los fariseos también como personas muy devotas, muy santas. Entonces la persona típica escuchando esta parábola hasta ahora diría, oh, uno de ellos es fariseo, wow, a lo mejor cuando él entra al templo, los cielos van a abrir. Los ángeles van a descender. Seguramente, si llega a orar en el templo, Dios va a prestar atención a su oración porque es fariseo, por favor. Y el otro, publicano. Ahora, ¿qué es un publicano? El cobrador de impuestos. Uno que cobraba los impuestos, no de los romanos, no de los extranjeros, sino de su propia gente. Entonces, ¿tenían la reputación positiva o negativa? Muy negativa. Muy negativa porque era considerado traidor, mafioso en cierto sentido. Uno, pues, hace años había una señora de nuestra iglesia que trabajaba para el IRS. Entonces, no quiero decir cosas negativas de la gente que trabaja para el IRS. Pero si estuviera en una reunión entre hermanos de la iglesia y una persona dijo, yo soy investigador para el IRS, ¿se sentiría un poco incómodo? Sí, varios diríamos, sí, bastante. Eh, Ahora imagine esta incomodidad multiplicada 20 veces o 1000 veces, así consideraban a los publicanos. Entonces, dos hombres subieron al templo para orar y en esta época, pues el fariseo era considerado positivo o negativamente. Positivamente. Y el publicano negativamente. Si él sube al templo para orar, imagine, va a salir un rayo de los cielos para quemarlo seguramente. Entonces, pues, estas dos personas muy diferentes, uno muy positivo en las cosas espirituales, el otro muy negativo en las cosas espirituales. Estas dos personas suben al templo para orar. A ver qué pasa. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, que está bien para orar. Pues Salomón, el rey Salomón, por ejemplo, cuando oró en la dedicación del templo, él estuvo de pie y levantó las manos cuando oró. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Entonces era una oración en privado, una oración que no declaraba delante de los demás, pero así era su corazón que declaró ante Dios consigo mismo de esta manera: Dios. Ahora, ¿está bien orar a Dios y decirle Dios? ¿Positivo o negativo? Sí, positivo. Está bien, claro, pues que está dirigiendo la oración a Dios. Así debe hacer, ¿verdad? Te doy gracias. ¿Es bueno dar gracias a Dios o es malo? Bueno es dar gracias a Dios. Esta oración va excelente hasta ahora. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones,
entonces este fariseo no es ladrón. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, él no es ladrón. Así debe ser uno si es devoto a Dios. No debe ser ladrón. Injusto. A este fariseo no es injusto. ¿Bueno o malo? Bueno, también otra buena característica, no es injusto. Adúltero. ¿Es bueno o malo no ser adúltero? Muy bueno. Entonces tiene tres cosas muy buenas acá. Él no es ladrón, no es injusto, no es adúltero, ni aun como este publicano. ¿Es bueno o malo no ser publicano? Es bueno no ser publicano, correcto. 4 cosas buenas tiene este señor entonces, que no es ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni como este publicano, porque los publicanos, como ya vimos, son traidores. Cobran demasiado de su propio pueblo para enriquecerse a sí mismo. Son ladrones, son injustos. Él no es como ellos. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Es bueno o malo? Bueno, 2 veces a la semana. Imagine esta devoción. 2 veces a la semana ayuna. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Bueno o malo? Bueno. Todo lo que gana da diezmos a Dios, pues este hombre fariseo es excepcional, aprobado en todo, ¿verdad? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos. ¿Está bien estar lejos si está en el templo? No, no hay nada malo en estar lejos. ¿Alguna vez has pensado, um, no voy a hacer esta pregunta, no importa. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ahora, ¿por qué no quisiera alzar sus ojos al cielo? Vergüenza, exactamente. Se da cuenta de que es pecador. Ahora, volviendo por un momento a estando lejos. Si usted está vamos a decir, está mal en su relación con Dios, que se siente vergüenza, hasta estaba en debate toda la mañana. ¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? Me siento culpable, me siento hipócrita, no sé qué va a decir la gente de mí. ¿Dónde se siente? Si usted tiene esta mentalidad, ¿dónde se siente? Sí. En donde nadie lo vea, afuera en el estacionamiento, lo escucha en Facebook desde el carro o de alguna forma. Sí, uno no quiere sentarse adelante, sino atrás. Ahora, esto no es para criticar a nadie que está sentado atrás, ni a nadie que está escuchando por Facebook o lo que sea. Si está en Facebook y en el estacionamiento de la iglesia, no estamos hablando de ti, ni sabemos que estás allá. Entonces, este señor se siente vergüenza. Está lejos. No quiere alzar los ojos al cielo por la vergüenza que se siente ante Dios, sino que se golpeaba el pecho. Es que tenía tos, ¿verdad? ¿Por qué se golpeaba el pecho? Sí, en esta cultura, en esa época, se golpeaban el pecho por el llanto, cuando estaban tristes, cuando sentían culpa, cuando sentían que no pueden aguantar la situación en que están, se golpeaban el pecho. Así hace ese señor, diciendo, Dios, fíjese que empieza igual como el fariseo.
dirige su oración a Dios, pero luego dice algo sorprendente en realidad. Sé propicio a mí. Esto volveremos a ver en un momento. ¿Y cómo se llama en la última palabra del versículo 13? Pecador. ¿Es bueno o malo ser pecador? Malo. Y él se identifica como uno malo, pecador, alguien que ha ofendido a Dios. Y en medio de esta oración está esta petición: sé propicio a mí. Ahora, nosotros típicamente no oramos de esta manera. Tal vez estas palabras no nos llegan a la mente, pero miremos lo que significa. Sé propicio. Lo que declara es que él, siendo pecador ante Dios, reconoce que tiene culpa, que Dios debe castigarlo, que Dios debe hasta condenarlo en su ira justa. Y esto es correcto. Está bien, esto es lo que Dios debe hacer. Pero no quiere sufrir esta condenación. Pide otra opción. Pide que Dios reciba una propiciación. Ahora, ¿qué significa la propiciación? Exactamente. Pide que la ira justa de Dios sea aplacada. Que esta ira sea de alguna manera aplacada. Ahora, ¿qué propone para que la ira de Dios sea aplacada? Dice: Dios, te voy a dar diezmos de todo para que te quedes propiciado de mí, pecador. No. Dios, te prometo que no voy a robar más. Sé propicio a mi pecador. Tampoco. ¿Qué dice acá? Básicamente dice: Dios, provee tú la propiciación que necesito yo. Propíciate, por favor, Señor, tu propia ira justa contra mí. Ahora, piénselo por un momento. Vamos a decir que te dan un ticket por violación por manejar de alta velocidad en la carretera. Y tienes que presentarte ante el juez. Y el juez te dice: tienes que pagar $200. ¿Y qué tal si dijeras: págalo tú, por favor, al juez? ¿El juez va a recibir esta petición? No. Probablemente se ofende y te da el doble. Parece que es ridículo. Esta es lo que tú tienes que pagar por tu violación. Págalo o paga más. Pero este pecador pide a Dios que su propia ira justa sea propiciada y no le ofrece nada. Es una petición, pero sorprendente, diría escandalosa. Pero es aún más escandalosa lo que pasa en el próximo versículo. Les digo que ¿a quién refiere este? ¿Al fariseo o al publicano? Al publicano, exactamente. Con en el español refiere a la persona más cercana, que sería el publicano. Les digo que el publicano, descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. ¿Qué significa justificado? Dios acaba de decir aprobado. Dios acaba de decir: has hecho bien, correcto, aprobado.
al publicano, a quien dimos en estos versículos marcas de reprobado, no, hizo mal. Dios al final dijo a este pecador, tú te quedas aprobado. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién era el otro? El fariseo, que según esta época dijimos hizo bien, este señor hace bien. ¿Cómo hubo esta diferencia? En que el fariseo que salió bien en todas las marcas, él se queda no aprobado, mientras el publicano, que vimos que es pecador y todo pues que hizo fue mal, que fue negativo, él salió aprobado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Ahora, nuestra pregunta es ¿por qué será así? ¿Por qué será que el fariseo, que parece estar aprobado, muy devoto y hace todo correctamente, salió de forma negativa en esta, mientras el publicano, que ni ofreció nada a Dios para que fuera recibido, él de repente es aprobado por Dios? ¿Por qué fue así? El fariseo no se humilló, y quiero que llegamos a algo más elemental y básico aún. ¿Cómo es Dios? Misericordioso y clemente. Recuerda lo que significa en Éxodo 34, 6 a 7. Misericordioso es uno que tiene misericordia por la persona que está sufriendo, que tiene compasión cuando ve que está sufriendo alguien. Dios le pone atención, y este publicano seguramente está sufriendo. Ni quiere estar en la casa de Dios, ni quiere levantar sus ojos al cielo. Está golpeando el pecho por el llanto y dice que no tiene nada que dar a Dios, que pide que Dios se quede satisfecho con su propia resolución de la ira justa contra él. No le ofrece nada por la pena y el reconocimiento que él no puede hacer nada. Es exactamente la clase de persona a quien pone atención Dios, porque es misericordioso y piadoso o clemente. Recuerda lo que significa. Una persona piadoso o clemente tiene autoridad y poder para castigar fuerte al pecador, pero decide no hacerlo. Decide parar la mano para escuchar el clamor pidiendo misericordia, y le extiende la misericordia en vez del castigo. Esta es exactamente la clase de persona a quien Dios pone atención para escuchar su petición y para extenderle misericordia. Entonces, a base de esto tenemos dos maneras de escuchar esta revelación de Éxodo 34, 6 a 7. Ahora, volvamos a Éxodo 34, 6 a 7, para volver a leer los mismos dos versículos. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Estas dos palabras resaltamos en nuestra descripción. Tardo para la ira, grande o abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿cómo lo entiende un fariseo? Un fariseo como el de Lucas 18, 9 a 14. Él lo escucha de esta manera: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Gracias, Señor, que no te he dado motivo para extender tu misericordia a mí. Gracias porque no la necesito. Estoy bien. Estoy diezmando, ayuno 2 veces a la semana, no soy ladrón, no soy mentiroso, no soy adúltero, no hago las cosas de los demás, porque mira lo que pasa a los que practican estas cosas, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Gracias, Señor, que yo no soy un malvado, sino que estoy bajo tu gracia, bajo tu misericordia. Gracias, Señor, que no soy como los otros. Así lo entendería un fariseo, ¿verdad? Pero publicano, ¿qué escucha él? Pues sobre todo, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice, ahí estoy yo. Ahí están mis obras. Aun mis buenas obras no son suficientes para este Dios. Pero ¿cómo es Dios? Misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Será que Él tiene una manera de extender su misericordia a mí, aunque no lo merezco? ¿Será que Él puede propiciar su propia ira justa contra mí? ¿Será que soy condenado y rechazado, o tal vez habrá una pequeña esperanza de que Dios me acepte, no porque prometo cambiar, no porque prometo ser una persona diferente, sino simplemente porque es el Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad? Te lo voy a pedir. Dios, soy pecador. Sé propicio a mí. Y Dios aceptó esta petición. 2 formas diferentes de entender el mismo pasaje. Si uno es fariseo, lo lee y se siente bien. Pero Jesús recomienda que lo leamos como el publicano, como uno que no tiene nada por ofrecer a Dios, sino la mano vacía pidiéndole limosna. Y nada más. Y Dios dice, aprobado. Aprobado. Es exactamente en esta situación en que manifiesta su gloria como el Dios misericordioso y piadoso, grande en misericordia y verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, solo para cerrar, vamos a Romanos capítulo 3 para ver algo más sobre esta propiciación. Romanos 3 y versículo 23. Aún mirando el final del versículo 22, solo para ver el inicio de esta frase. 3:22, todos lo han encontrado.
Al final del versículo 22 dice el apóstol Pablo, porque no hay diferencia por cuanto, ¿quiénes pecaron? Pero los fariseos también pecan. Sí, todos. Los publicanos pecan. Sí. ¿Tú pecas? ¿Yo peco? Todos. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos, como un homeless de la calle, como un pobre que no tiene ningún recurso, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos presentar nada delante de Dios para decir, Dios, mire, como yo soy como tú. Soy glorioso, soy aceptable, soy justificado por mí mismo. No hay manera, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. No cuesta nada de nuestra parte. ¡Qué escandaloso! Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo será que somos justificados, aprobados, dicho por Dios, bien hecho, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación. Cristo Jesús es nuestra propiciación. Cristo Jesús, el mismo que contó esta parábola, es la propiciación perfecta para apaciguar completamente la ira justa de Dios. A quien Dios puso como propiciación, ¿cómo participamos en esta propiciación? Por medio de la fe en su sangre. Reconocemos Dios misericordioso y piadoso, abundante en misericordia y verdad. Tú pusiste la propiciación que necesito a tu propio Hijo que murió en la cruz por mí, y confío que en la sangre de Él, no por mis buenas obras, no por mis promesas, no por mis donaciones, sino simplemente por medio de la fe en Él, soy justificado. Tu ira justa contra mí ha sido aplacada completamente en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Les parecen buenas noticias? Amén. Gloria a Dios. Sigamos anunciándolo. Entonces, estas buenas noticias a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a los desconocidos, para que también reconozcan a nuestro Dios misericordioso, piadoso, abundante en misericordia y verdad. Padre Celestial, gracias por haber recibido a pecadores como nosotros. No porque somos grandes o inteligentes o ricos ni nada, sino únicamente por la sangre que derramó tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros. Todos nosotros somos iguales, de mendigos espirituales, de pecadores perdonados por tu gracia nosotros en Cristo Jesús. Por favor, Padre, que hoy sea otro día de celebración de estas noticias, juntos como el cuerpo de tu Hijo Jesús, como iglesia. Gracias por habernos permitido de nuevo esta oportunidad para cantar en alabanzas, para cantar en voz alta las maravillas que nos has dado en tu Hijo Jesús. Y por favor, sigue transformándonos para que nuestras acciones sean cada vez aún más agradables a ti, no para ganar tu aprobación, sino para demostrar la aprobación que ya nos has dado por Cristo Jesús, nuestra propiciación perfecta, que murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesús.
En el nombre de Él oramos con fe. Amén. Muchas gracias, hermanos. Por favor, tomen los próximos 15 minutos o más para convivir y pues para disfrutar café. Que Dios les bendiga mucho.